El diluvio, la rebelión del mundo y el arca del salvavidas. Mucho, mucho tiempo, antes de imperios, antes de ciudades, la tierra ya estaba poblada, pero lo que se multiplicaba no eran los frutos del bien, eran los susurros de la oscuridad. Los hombres, creados con la chispa divina, se habían rendido a sus pasiones. La corrupción reinaba como un rey invisible. La violencia brotaba como río sin control. Era ahora motivo de burla. Dios observó desde los cielos, con dolor en su corazón, no porque el mundo se volviera contra él, sino porque se volvió contra sí mismo. Pero entre la sombra brillaba una sola antorcha, un hombre de alma recta que caminaba con Dios en medio del lodo moral de su generación. Mientras todos se dejaban arrastrar por el caos, él seguía firme, con pasos solitarios, pero llenos de propósito. Una noche, en la intimidad del silencio, una voz que no venía del mundo. Él se arrodilló, con el corazón latiendo como un tambor. La tierra se ha llenado de maldad. Haré llover justicia desde el cielo. Pero tú, hombre justo, construirás un arca. Noé no respondió con palabras. Respondió con obediencia. Pero ¿cómo decirle al mundo que su final se acercaba? ¿Cómo construir esperanza en medio del desprecio? Los días pasaron y mientras el mundo reía, Noé cortaba madera. Mientras los hombres bebían y se burlaban, él clavaba vigas. Mientras los hijos de la violencia se burlaban de su locura, él obedecía, porque su fe era mayor que su miedo. Así comenzó la obra más ridiculizada de su tiempo, pero también la más importante de la historia, la construcción de un refugio, no contra la lluvia, sino contra el olvido de Dios. Y mientras el martillo de Noé golpeaba la madera, el cielo comenzaba a oscurecerse, sino con el peso de la decisión divina. Y justo cuando la burla alcanzaba su punto más alto, una grieta emocional se abría en el corazón de Noé, porque mientras salvaba el plan divino, sentía el peso de un mundo condenado. El sonido del martillo resonaba en los valles como un eco profético, toc, 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 pero nadie quería escuchar. Los niños jugaban cerca del arca como si fuera una atracción de feria. Los ancianos reían, moviendo la cabeza con lástima. Lo llamaban loco, fanático, enemigo del progreso. Pero lo que ellos llamaban locura era la fidelidad de un hombre que escuchó lo que el mundo se negó a oír. Por las noches, Noé se sentaba solo, con las manos sucias de trabajo y los ojos llenos de preguntas. Miraba al cielo, no con dudas, sino con compasión. ¿Y si me equivoco? ¿Y si aún pueden cambiar? Sus pensamientos lo torturaban, no por miedo al agua, sino por el amor a los que serían arrastrados por ella, porque aunque el mundo le había dado la espalda, Noé aún los amaba. Eran sus vecinos, son sus amigos, algunos, incluso, su propia sangre. Pero la voz de Dios volvía a él en las madrugadas. Noé, el tiempo se acorta, y entonces, sin lágrimas, se levantaba una vez más. Porque su fe no era pasiva. Era una llama que ardía incluso en medio de la tormenta emocional más grande, la compasión por los que se niegan a ser salvados. Y entonces, las señales comenzaron. Los cielos, antes azules, se volvieron grises, sin nubes. Los animales, sin explicación, empezaron a inquietarse. Los días se acortaban, y en las noches se oían rugidos en la tierra como si esta misma supiera lo que se acercaba. Pero el mundo no veía, o quizás no quería ver, y Noé, ya sin espacio para dudas, trabajaba con intensidad. Su esposa e hijos lo ayudaban, guiados por la misma fe. Cada clavo, cada tabla, era un acto de obediencia y un grito silencioso de esperanza. Una tarde, mientras instalaba la última viga, Noé detuvo sus manos. Sus ojos estaban fijos en el horizonte. Multitudes se acercaban, no con fe, sino con «Vamos, Noé, haznos un tour en tu arca». «¿Y dónde está la lluvia? ¿Se te perdió Dios?». Noé los miró, sin enojo, solo con una tristeza que dolía más que cualquier insulto. Sabía que el día se acercaba, y que cuando comenzara, no habría vuelta atrás. El sonido del martillo resonaba en los valles como un eco profético, toc, 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 pero nadie quería escuchar. Los niños jugaban cerca del arca como si fuera una atracción de feria. Los ancianos reían, moviendo la cabeza con lástima. Lo llamaban loco, fanático, enemigo del progreso. Pero lo que ellos llamaban locura era la fidelidad de un hombre que escuchó lo que el mundo se negó a oír. Por las noches,
Noé se sentaba solo, con las manos sucias de trabajo y los ojos llenos de preguntas. Miraba al cielo, no con dudas sino con compasión. ¿Y si me equivoco? ¿Y si aún pueden cambiar? Sus pensamientos lo torturaban, no por miedo al agua, sino por el amor a los que serían arrastrados por ella, porque aunque el mundo le había dado la espalda, Noé aún los amaba. Eran sus vecinos, son sus amigos, algunos, incluso, su propia sangre. Pero la voz de Dios volvía a él en las madrugadas. Noé, el tiempo se acorta, y entonces, sin lágrimas, se levantaba una vez más, porque su fe no era pasiva. Era una llama que ardía incluso en medio de la tormenta emocional más grande, la compasión por los que se niegan a ser salvados. Y entonces, las señales comenzaron. Los cielos, antes azules, se volvieron grises, sin nubes. Los animales, sin explicación, empezaron a inquietarse. Los días se acortaban, y en las noches se oían rugidos en la tierra como si esta misma supiera lo que se acercaba. Pero el mundo no veía, o quizás no quería ver, y Noé, ya sin espacio para dudas, trabajaba con intensidad. Su esposa e hijos lo ayudaban, guiados por la misma fe. Cada clavo, cada tabla, era un acto de obediencia y un grito silencioso de esperanza. Una tarde, mientras instalaba la última viga, Noé detuvo sus manos. Sus ojos estaban fijos en el horizonte. Multitudes se acercaban, no con fe, sino con «Vamos, Noé, haznos un tour en tu arca». «¿Y dónde está la lluvia? ¿Se te perdió Dios?». Noé los miró, sin enojo, solo con una tristeza que dolía más que cualquier insulto. Sabía que el día se acercaba, y que cuando comenzara, no habría vuelta atrás. Sango. Entonces, sucedió lo imposible. Sin lazos, sin trampas. Los animales comenzaron a llegar, solos. Leones caminando en paz junto a ciervos, serpientes deslizándose sin atacar, aves de 1000 colores descendiendo del cielo como nubes vivientes, insectos, mamíferos, criaturas del aire y de la tierra, todos obedeciendo un llamado que ningún humano pudo oír. El pueblo quedó en silencio. Por primera vez, dejaron de reír. ¿Cómo lo hace? Está diciendo la verdad, pero la arrogancia del corazón humano es más dura que la piedra. Y cuando la razón empezó a tambalear, el orgullo levantó un muro más alto. Uno a uno, los animales entraron al arca, parejas, como si la vida misma supiera que debía preservarse. Y cuando el último par cruzó la gran puerta de madera, el cielo rugió. Un trueno profundo y desgarrador sacudió la tierra. El viento se levantó como si la misma creación soltara un lamento. Y entonces, sin manos humanas, la puerta del arca se cerró, lenta, firme y final. ¡Pum! Los curiosos retrocedieron. Algunos corrieron, otros se quedaron quietos, con el alma temblando. Y Noé, en el interior del arca, cayó de rodillas, no por miedo, sino por lo que se veía que venía, porque el tiempo de advertencia había terminado. Al principio fue una gota, luego otra lluvia. Algunos se burlaron de nuevo, aliviados. Esto era todo, una llovizna, pero en minutos las gotas se volvieron torrente, los vientos se convirtieron en látigos, y la tierra empezó a tragar ciudades. Los ríos desbordaron con furia, las raíces de los árboles se soltaban como si huyeran, las montañas se sacudían, y la gente corrieron hacia el arca, golpeaban la madera, lloraban, gritaban, abrinos, perdónanos, por favor. Pero ya no era Noé quien cerraba o abría la puerta, era Dios, y aunque su corazón se rompía en 1000 fragmentos, Noé no podía hacer nada, porque la fe había sido sembrada por años, y la incredulidad había crecido aún más rápido. Ahora solo quedaba la lluvia. El mundo como se conocía había desaparecido. Todo lo que los hombres habían construido con orgullo, torres, ciudades, templos de vanidad, fue tragado por las aguas. Los gritos, una vez burlones, se convirtieron en ecos ahogados y luego en silencio. Un silencio tan profundo que incluso dentro del arca se podía sentir el luto del cielo. Noé se apoyaba contra la madera húmeda, mirando a sus hijos dormir, mientras el arca crujía sobre las olas del juicio. Estaba a salvo, sí, pero en su interior una tormenta aún rugía. ¿Cuántos se habrán salvado si hubieran creído? ¿Por qué yo,
Why no? ¿Realmente sobrevivir vale si el precio fue perderlo todo? Pero entonces recordaba las palabras que lo habían guiado desde el principio. Confía en mí, Noé. Yo haré nuevas todas las cosas. Y ahí estaba el secreto. Noé no construyó el arca con fuerza, sino con fe. Y ahora debía navegar con esa misma fe, por un mar de pérdida y esperanza. Tras diluvio, noche tras noche, sin tierra, solo fe. Y sin embargo, el arca no se hundió. La tormenta no lo aplastó, porque aunque el mundo estaba siendo limpiado, Dios no había olvidado a Noé. Una mañana, todo cambió. El golpeteo de la lluvia cesó, el viento se calmó, y por primera vez se oyó algo diferente. El canto de un ave. Noé subió a la parte más alta del arca y abrió una pequeña ventana. El sol estaba saliendo. Las nubes se partían como un velo desgarrado, y en el horizonte había esperanza, pero aún no era tiempo de salir. La tierra seguía cubierta, así que esperó. Why? Porque cuando tienes fe, también aprendes a esperar. Pasaron semanas y finalmente las aguas comenzaron a retirarse. Los picos de las montañas emergieron como testigos silenciosos de lo que había ocurrido. Las corrientes cedieron su fuerza y la tierra, aunque aún temblorosa, comenzó a respirar otra vez. Noé envió primero un cuervo, luego una paloma, y cuando ésta regresó con una rama de olivo en su pico, las lágrimas corrieron por su rostro. La vida había sobrevivido. Entonces, tras más de un año dentro del arca, la puerta, la misma que fue cerrada por la mano de Dios, se abrió. Noé y su familia descendieron lentamente, sus pies tocando el barro de un nuevo comienzo. El aire era fresco, el mundo callado. Los animales salieron en paz, como si supieran que ahora habitaban una tierra nueva. Todo estaba limpio, todo estaba en calma, pero también en espera. Y Noé, con humildad, no construyó primero una casa, no edificó una ciudad, levantó un altar. Y allí, en medio de la nada, dio gracia, no por haber sobrevivido, sino por la misericordia en medio del juicio, por la fidelidad divina en medio del dolor humano. Y entonces el cielo habló de nuevo. Nunca más maldeciré la tierra por causa del hombre. Pondré mi arco en las nubes, y será señal de un pacto eterno entre tú y yo, y toda criatura viviente. Y ahí, en medio del cielo aún húmedo, apareció el primer arco iris. Noé lo contempló en silencio, no como un símbolo decorativo, sino como la prueba viva de que la fe tiene fruto. Había enfrentado la burla, la pérdida, la tormenta, el encierro. Había visto a Dios cumplir cada palabra. Y así, con el arco brillando sobre el mundo, Noé y su familia comenzaron a caminar no hacia atrás, sino hacia el principio de algo nuevo. Porque cuando todo se perdió, lo que quedó fue lo más valioso: la fe que sostiene, la obediencia que salva, y la promesa de un Dios que no olvida.